Segunda parte. Los antiguos advenimientos de El Niño. Abrecita. Los campos elíseos, donde aguarda Radamantis, el de dorados cabellos, donde la vida se desliza con inmoral despreocupación para el hombre mortal. Nunca hay allí nieve, ni embiste el invierno, nunca un aguacero, sino que de noche y de día el río del océano sopla en suave brisa y sus joviales vientos del oeste que refrescan a toda la humanidad. Cierra la cita. Homero, la Ilíada. Capítulo 5. Una temporada de calores. Abre cita. Una temporada de calores contempla ahora todo lo que se halla sobre el suelo. Regocijados allá lejos en el reino de Ninurta, el rey de la tierra, los campos produjeron abundante grano. Los viñedos y huertos prodigaron sus frutos. Las cosechas se acumularon en graneros y colinas. Cierra la cita. Leyenda sumeria de la creación. Mesopotamia. A finales de la Edad de Hielo, hace unos 15.000 años, Europa Occidental era un lugar frío y ventoso, donde luego, en los tiempos de Cristo, florecerían pródigas tierras de cultivo y espesos bosques. En aquella era se extendían onduladas planicies sin árboles desde la costa atlántica hasta la profundidad de Eurasia, muchos miles de kilómetros al este. Matorrales bajos se adherían al suelo, disecados por los vientos despiadadamente fríos del invierno que soplaban desde las vastas capas de hielo que cubrían Escandinavia y el mar Báltico. El clima fluctuaba constantemente, pero cuando se presentaba una ola de frío, los inviernos duraban 9 meses cada año, con varias semanas consecutivas de permanentes temperaturas bajo el cero. Los veranos breves, a menudo calurosos, llevaban alivio a los pueblos, que en su muy escaso número pasaban los inviernos en las planicies abiertas. Los grupos de rebuscadores vivían en los profundos valles fluviales y en las regiones protegidas del sur y el sudoeste de Europa, donde crecían los bosques de pinos y abedules y las praderas húmedas adyacentes a los rápidos ríos albergaban animales de presa durante todo el año. Sus parientes lejanos del sudoeste de Asia explotaban paisajes mucho más agrestes y la mayoría de ellos vivía cerca de los grandes ríos, como el Éufrates, el Jordán y el Nilo. Para sobrevivir en esos variados ambientes hacía falta ingenio y oportunismo, movilidad y una tecnología especializada en un mundo pendular de extremos climáticos y súbitos, cambios de una temperatura moderada, semejante a las modernas, a un intenso frío ártico. El mundo de la Edad de Hielo era muy diferente del que conocemos hoy, y probablemente tuviera patrones de circulaciones de las aguas oceánicas profundas radicalmente distintos. En aproximadamente 13.000 a.C., la temperatura planetaria comenzó un súbito ascenso a una montaña rusa. Los glaciares se encogieron rápidamente al tiempo que alcanzaban millones de toneladas de agua dulce a los océanos. En pocos milenios se extinguieron docenas de animales grandes y pequeños, aclimatados a las condiciones de la edad de hielo, como el mamut lanudo o el perezoso gigante de tierra. El calentamiento moldeó los continentes y amplió los océanos. Los niveles del mar subieron rápidamente. Las plataformas continentales y las llanuras costeras se inundaron y la geografía del mundo se transformó completamente. Aproximadamente en 11.000 a.C., las Américas se convirtieron en un continente separado y 5.000 años después, Gran Bretaña se separó en islas. Ríos como el Mississippi y el Nilo formaron fértiles llanuras anejadas al desbordar sobre sus profundos valles. Repetidos aguaceros regaron al sudoeste de Asia y el norte de África, antes resecos. En los valles fluviales del Éufrates y el Jordán, donde hoy se extienden Siria y Jordania, crecieron frondosos bosques de robles.
Lagos poco profundos y praderas semiáridas cubrían cientos de kilómetros cuadrados del Sahara. Solo 5.000 años después de que las placas de hielo escandinavas comenzaran a replegarse, los bosques cubrían la mayor parte de Europa y unos escasos grupos humanos se habían asentado en las costas del mar Báltico que había quedado recientemente al descubierto. La expresión misma Gran Edad de Hielo conjura imágenes de un mundo petrificado en cientos de miles de años de profundo congelamiento, cuando nuestros antepasados envueltos en pieles cazaban mamuts, renos y otros animales árticos. Con todo, las perforaciones realizadas en las profundidades del Océano Pacífico, las series de crecimiento coralino de las aguas tropicales y que antes fueron tropicales, los núcleos de hielo ártico y antártico y los anillos concéntricos de crecimiento de troncos de árboles antiguos nos cuentan una realidad muy diferente. Durante los últimos 780.000 años, el clima global sufrió constantes y profundos vaivenes. Nuestros remotos antepasados vivían en medio de brutales fluctuaciones que iban desde el frío glacial intenso a periodos interglaciales cálidos mucho más breves que a veces producían condiciones tropicales en Europa y en partes del norte de América. Durante más de las tres cuartas partes de esos cientos de milenios, la Tierra estuvo experimentando una transición climática. Por lo menos 9 episodios glaciales establecieron un patrón pendular de lento enfriamiento, milenios de intenso frío y luego un calentamiento extremadamente rápido. Es posible que estas variaciones obedecieran a cambios astronómicos de largo plazo, especialmente a los desplazamientos de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que afectan las variaciones estacionales y las variaciones norte-sur de la radiación solar que recibe la Tierra. El último episodio glacial, que se inició aproximadamente 118.000 años atrás y se extendió hasta hace 15.000, fue meramente el más reciente en un esquema de enfriamiento y calentamiento que continúa hasta nuestros días. Sin embargo, precisamente durante este prolongado episodio frío, el Homo sapiens, la moderna humanidad, partió de África tropical y colonizó Europa, Asia y finalmente las Américas. Durante la mayor parte de nuestra estancia en la Tierra, los modernos seres humanos hemos prosperado en ambientes mucho más fríos y más secos que los de hoy. El marcado calentamiento global de los últimos 15.000 años es solo un incidente dentro del cambiante tapiz climático de la Gran Edad de Hielo. El mundo volverá a enfriarse, es solo cuestión de tiempo. Menos de 25.000 años, según la estimación científica. Figura 5.1. Cambios acentuados en la geografía del mundo. Arriba, el planeta en el momento culminante de la última glaciación de hielo, hace alrededor de 18.000 años. Extensos mantos de hielo cubren Europa y el norte de América y hacia el sur llega hasta Seattle y la región de los Grandes Lagos. Alaska y Siberia están unidas por un puente de tierra. Una enorme plataforma continental se extiende ampliamente desde las costas del sudeste asiático. Gran Bretaña forma parte de la Europa continental y Corea está unida al Japón. Abajo, el mundo moderno, posterior a 3000 a.C., en el que el nivel de los mares se ha elevado más de 90 metros. Siberia y América del Norte son continentes separados y Gran Bretaña es un conjunto de islas. No obstante, este cálculo no toma en consideración el nuevo factor de aceleración del proceso climático, el uso de combustibles fósiles por parte de la humanidad industrializada. El calentamiento global provocado por el hombre ya ha reducido la capa de ozono. Las temperaturas del mundo actual están entre las más altas desde que se tienen registros. El deshielo acelerado causado por la humanidad puede precipitar un cambio climático drástico y prematuro en unos pocos siglos. El calentamiento global no es ninguna novedad para la humanidad. Nuestros antepasados remotos experimentaron calentamientos aún mayores cuando el mundo retornaba de un ciclo frío a condiciones más cálidas. Pero en la época de aquellos primeros aumentos súbitos de la temperatura, la población del mundo
se contaba por decenas de miles y no por miles de millones como hoy. Hasta las últimas etapas de la Edad de Hielo, la mayor parte del planeta aún estaba deshabitado. Los seres humanos avanzaron hacia las estepas rusas centrales hace unos 35.000 años y hacia América, como mucho, hace unos 20.000 años, probablemente más tarde. Había espacio de sobra para todos. Hace 15.000 años la mayoría de la gente de la Edad de Piedra vivía en pequeños grupos familiares que ocupaban territorios lo suficientemente extensos para asegurarse la posibilidad de recorrerlos libremente, a veces a través de largas distancias, y aplicar sus estrategias de supervivencia sumamente flexibles. Si una pequeña banda de africanos que vivían de la caza, la pesca y los frutos, que encontraran sufría 2 años consecutivos de sequía, sencillamente se mudaba a zonas mejor regadas o cambiaba su régimen de alimentación a una dieta menos deseable, basada principalmente en vegetales cuya recolección no requiriera demasiada energía. Nuestros antepasados de la Edad de Piedra eran oportunistas y estaban acostumbrados a los cambios climáticos. Podían adaptarse a ellos de modo que se hicieron imposibles cuando las poblaciones aumentaron rápidamente después de la última edad de hielo. Hasta hace poco, unos 11.000 años, cuando comenzó el cultivo de la tierra, la población de la tierra todavía no había alcanzado el punto crítico en que su número excedía la capacidad de sustentación del planeta. La experiencia, bajas densidades de población y la absoluta flexibilidad de la existencia humana permitieron que nuestros antepasados de la Edad de Piedra de todo el mundo, recogiendo lo que encontraban y cazando, pudieran hacer frente a las embestidas de la maquinaria climática global. Ese mundo ya no existe. Con el advenimiento de la agricultura, la caza y la recolección de vegetales silvestres como forma de subsistencia comenzaron a desaparecer. África es uno de los pocos continentes donde aún podemos vislumbrar el antiguo estilo de vida. Aún así, los rebuscadores modernos han estado en contacto con agricultores, pastores y europeos durante generaciones. Los pocos cazadores rebuscadores sobrevivientes habitan ambientes semiáridos o en las selvas tropicales. Aunque permanezcan en contacto regular con el mundo exterior, mantienen la apariencia de un estilo de vida que tiene profundas raíces en la Edad de Piedra. Los Ikumsan del desierto de Kalahari, en Botsuana, soportan las sequías apelando a la estrategia desarrollada hace miles de años para combatir la escasez de alimentos. Sin duda, los cazadores y recolectores de frutos silvestres de la Edad de Piedra debieron utilizar estrategias similares a lo largo de la Edad de Hielo. Los Ikung prosperan en un ambiente árido, donde se las arreglan cazando liebres y otros animales pequeños, pero sobre todo comiendo vegetales. A los efectos prácticos, los Ikung son cazadores rebuscadores autosuficientes con un suministro adecuado de agua durante 6 u 8 semanas por año y pozos permanentes de reserva que les permiten sobrevivir el resto del año. A veces, después de los años de abundancia, sobreviven en sequías producidas por el niño. El Kalahari nunca recibe agua suficiente de modo tal que los Kung están habituados a soportar prolongados periodos de sequía durante los cuales se repliegan hacia los pozos de mayor caudal y abren su dieta a una mayor variedad de plantas. Si bien durante los años normales solo consumen algunas de ellas, cuando hace falta recurren a una cantidad de alimentos alternativos. Durante esos años, la vida no es precisamente cómoda, pero al menos tienen que comer. Asimismo, los Kung se imponen obligaciones sociales con el propósito de distribuir el riesgo entre la mayor cantidad posible de gente y de bandas y de abarcar la mayor superficie que esté a su alcance. Cada familia crea vínculos con otras y así establecen un sistema de reciprocidad solidaria llamado Xaro. Este sistema implica un intercambio equilibrado y continuo de obsequios entre los individuos y el acceso de todas las partes a los recursos de los otros en tiempos de necesidad. Las relaciones Xaro crean sólidos lazos de amistad y compromiso. El sistema distribuye el riesgo
dándole a cada participante una residencia alternativa, a veces a más de 50 y hasta 200 kilómetros de distancia. Cuando hay amenaza de hambre, cada familia tiene opciones, pero en ningún momento una población entera abandona el lugar de sus raíces y se traslada a una región donde hay disponibilidad de alimentos. Durante una sequía, una alta proporción de familias parte para visitar a sus socios o parientes Xaro y llevar ayuda a los que permanecieron en el terruño. Los arqueólogos suponen que ya en 2500 a.C., en todo el sur de África se aplicaban ampliamente mecanismos similares. Las estrategias Xaro surten efecto en las sociedades igualitarias, donde los vínculos de parentesco y la sociedad de intercambios son claves para disminuir los riesgos y fortalecer la supervivencia del grupo. Tales mecanismos de resistencia que operan en el nivel familiar distribuyen el riesgo en la sociedad en la medida en que los seres humanos no se excedan en la explotación de la tierra. Las obligaciones sociales y de parentesco, la información cuidadosamente adquirida del ambiente y la larga experiencia de vivir de lo que se consigue día a día crea una sencilla red de seguridad que protege a estos pueblos y les permite sobrevivir sin sobrepasar la capacidad de sustentación de sus tierras. El sistema Xaro es una reliquia de un mundo desvanecido hace mucho, donde los estilos de vida flexibles, la movilidad y la baja densidad de población constituían la red de contención de cazadores y rebuscadores para protegerse de las sequías, las inundaciones y otros caprichos climáticos del pasado. En 13.000 a.C., la población de quienes vivían de la caza, la pesca y los frutos silvestres rondaba los 8,5 millones de personas. Durante decenas de miles de años, mientras nuestros remotos antepasados se distribuían por los desiertos, las selvas tropicales y las regiones árticas, la tasa de crecimiento fue aproximadamente de 0,0015% anual. Hace 15.000 años, la capacidad de los ambientes terrestres de sustentar a animales y seres humanos aún excedía las necesidades de la población. Pero los humanos de finales de la Edad de Hielo habían desarrollado formas cada vez más eficientes de explotar los recursos alimenticios de todo tipo. Además, por entonces, su número se elevó mucho más rápidamente, sobre todo en las zonas donde abundaban los alimentos. Una vez le mostré a Kung una colección de semillas de 5.000 años de antigüedad encontradas en un antiguo campamento de África Central. El hombre no solo identificó cada una de ellas, sino que conocía el valor alimentario y medicinal correspondiente. Cuando comenzó el calentamiento global y los glaciales se retrajeron, la creciente población humana se acercó a los límites de la capacidad del planeta para sustentar a los cazadores y consumidores de alimentos silvestres. Ya nadie tenía demasiado espacio para recorrer en busca de comida y había más bocas por alimentar. Sin embargo, a diferencia de los animales, los seres humanos pueden extender los límites del ambiente natural utilizando el trabajo, las relaciones sociales y la tecnología para adquirir más alimento. Cuando los glaciares comenzaron a descongelarse y el mundo empezó a poblarse más densamente, esa fue la solución que encontraron. Los cazadores y recolectores de alimentos silvestres de todas partes adoptaron nuevas estrategias para aumentar la eficacia de su acopio. Se especializaron en el conocimiento de los vegetales, aprovecharon las migraciones del caribú y los recorridos estacionales del salmón. En algunas regiones pródigas, como el sudoeste de Asia, Europa y las Américas, las poblaciones locales continuaron aumentando de manera constante a medida que se desarrollaban tecnologías de hueso, piedra y madera cada vez más eficientes para explotar el ambiente que las rodeaba. Figura 5.2, tabla cronológica de las culturas y acontecimientos históricos principales mencionados en este libro. Podría parecer incongruente decir que, entre comillas, el mundo estaba lleno cuando su población era la de una ciudad importante de la actualidad.
pero pocos ambientes terrestres pueden sustentar más de uno o dos cazadores rebuscadores por kilómetro cuadrado. Si no se adaptaban a las nuevas realidades de más territorios circunscritos, menos movilidad y más bocas por alimentar, las poblaciones locales debían afrontar la hambruna. Las opciones para poder subsistir se estaban agotando. Muchos cazadores, rebuscadores atestaban los pequeños territorios y los campamentos permanentes instalados junto a los ríos y los lagos. Algunas de las poblaciones más densas florecieron en zonas ricas en alimentos como las costas del mar Báltico en Escandinavia y el valle del Nilo en Egipto, donde las bandas de cazadores tenían sus presas y pescaban y recogían plantas y frutos en los variados ambientes que tenían a su alcance. Arqueólogos daneses han recuperado campamentos enteros que quedaron bajo las aguas del Báltico cuando éstas se elevaron. Entre otros elementos, allí encontraron trampas para peces, canoas y numerosos artefactos de madera perfectamente conservados, como lanzas con puntas arpadas. Los habitantes podían recurrir a tantas fuentes de alimentos que ocupaban ininterrumpidamente algunos sitios durante meses. Con todo, hasta los grupos más prósperos de la Edad de Piedra fueron mucho más vulnerables a los súbditos cambios climáticos que sus predecesores, sencillamente porque no podían mudarse. Cada año llegaba con un reto de contrastes: hambre o abundancia, generosas lluvias o sequía, súbitas inundaciones o notable reducción de la población de presas de caza. Al mismo tiempo, las personas vivían agrupadas durante periodos mucho más largos, aun cuando no mantuvieran buenas relaciones entre sí. Mientras en épocas anteriores solo tenían que cambiar de lugar, ya entonces comenzaron a necesitar un liderazgo firme que no solo se basara en la larga experiencia, sino que además tuviera en cuenta la opinión general y garantizara la distribución justa de las reservas de alimentos en tiempos de escasez. Reunidos en comunidades algo más numerosas que los campamentos de sus antepasados, los seres humanos necesitaban líderes que mediaran en las disputas sobre cuestiones domésticas y en lo relativo a los derechos de caza y recolección de frutos silvestres. Las sociedades fueron modificándose profundamente a medida que crecía la densidad de población y las personas comenzaron a vivir más cerca de los límites de la supervivencia en un mundo colmado. Puesto que muchas sociedades llegaron al borde de exceder la capacidad de sustentación de sus ambientes, por primera vez los cambios climáticos de corto plazo pasaron a constituir un factor decisivo de la existencia humana. Sabemos desde hace mucho que los cambios climáticos de largo plazo influyeron profundamente en la evolución y la historia humanas, pero solo en los últimos años nos hemos dado cuenta de que los cambios de corto plazo, como las manifestaciones de El Niño o los vaivenes por décadas de la oscilación del Atlántico Norte, han tenido también la capacidad de modificar el rumbo de la historia y derrumbar civilizaciones. Nuestros registros de la edad de hielo con sus gigantescas oscilaciones climáticas, al estar medidos en milenios, son necesariamente incompletos. Este espejo velado nos muestra solo las principales fluctuaciones del clima global y deja el resto a oscuras, de manera tal que no sabemos nada de las oscilaciones anuales o por décadas, de los patrones de temperatura o de lluvias caídas. Tampoco sabemos mucho de las complejas interacciones entre la atmósfera y los océanos que determinaron las condiciones climáticas de la edad de hielo. Más o menos hace 15.000 años, el espejo comenzó a aclararse. Podemos medir los cambios bruscos de frío y calor, periodos de tiempo geológico mucho más breves, a veces hasta en siglos. Y podemos advertir que, al estar ya tan habitado el planeta, esas fluctuaciones breves, a menudo bruscas, contribuyeron a cambiar la historia, a transformar a los cazadores rebuscadores en campesinos y a los aldeanos en habitantes de la ciudad. A partir del 3000 a.C., el espejo se aclara aún más y podemos comenzar a estudiar los cambios climáticos en décadas y años, ya fueran ciclos de intensas sequías que fracturaron reinos, ya fueran lluvias de 100 años que cayeron en una sola estación y provocaron la caída de imperios y la muerte por inanición de miles de personas, ya fueran manifestaciones brutales de El Niño.
La humanidad siempre convivió con situaciones de hambre y malnutrición, de enfermedades y parásitos. Estas adversidades fueron parte de la vida cotidiana y son por completo diferentes de la calamidad que significan varios años consecutivos de no poder obtener alimentos suficientes para nutrir a la totalidad de la población que habita un territorio. La capacidad de sustentación de la Tierra es un equilibrio delicado entre densidad de población y capacidad de un ambiente particular de sustentar a esa población indefinidamente. Esta ecuación de población y sustentabilidad admite variables tales como las lluvias y sequías estacionales y las oscilaciones climáticas de corto plazo, como por ejemplo el Niño. La verdadera se desencadena cuando un súbito cambio climático o un aumento exponencial de la población desbarata la sustentabilidad del ambiente en cuestión. Hace 11.000 años, el valle fértil del río Éufrates contenía densas extensiones de praderas de cereales silvestres y tupidos bosques de robles. Numerosos rebaños de gacelas migraban a través del valle en primavera y otoño. Los peces abundaban en los pausados ríos. Cientos de familias de rebuscadores vivían en los límites del pródigo valle, donde había tal plenitud de alimentos que podían quedarse asentados en el mismo lugar la mayor parte del tiempo. Uno de esos asentamientos fue Abu Jureira, un diminuto poblado de viviendas circulares en parte excavadas en el suelo. Abu Jureira se alcanzaba próximo a la llanura fangosa del río y muy cerca de frondosos bosques. Todos los otoños, las mujeres de la aldea cosechaban almezas maduras y ciruelas silvestres y juntaban miles de frutos secos ya maduros de árboles cargados. La cosecha de frutos secos de otoño y la carne desecada de gacela constituían los alimentos básicos para pasar los fríos meses de invierno. Debe de haber habido años magros y meses de penuria, pero mientras lloviera, había comida suficiente para alimentar a una población en franco crecimiento. Pero el calentamiento global que sostenía esta ambiente se interrumpió. Muy lejos, en el norte, la gran capa de hielo Laurentide, que había cubierto el este de América del Norte durante 100.000 años, estaba en plena retirada. Enormes volúmenes de agua dulce se volcaron en el Atlántico Norte. Flotas de icebergs se separaron de las márgenes orientales del casco de hielo y se derritieron cerca de la costa. Más o menos medio metro de piedras y escombros de la región de la bahía Hudson cayeron en el lecho del mar de Labrador. El océano estaba cargado de bloques de hielo que reducían bruscamente los niveles de sal. Cuando la plancha de hielo Laurentide se descongeló, en la depresión dejada por el casco derretido se formó el lago Agassiz, un enorme depósito de agua dulce. Al principio el agua de deshielo del lago desbordaba sobre un umbral rocoso natural en la cuenca del Mississippi y fluía al Golfo de México. Hace aproximadamente 10.000 años, el frente de hielo que se encogía abrió un nuevo canal hacia el este. El lago Agassiz se fue vaciando rápidamente a medida que las aguas se derramaban por el sur de Canadá y por lo que hoy es el Valle de Saint Lawrence. Un enorme y súbito movimiento de más de 100.000 kilómetros cuadrados de agua dulce se incorporó al ya diluido mar del Labrador y en una o dos generaciones la sumersión de las aguas superficiales que llevaba sal a la profundidad del océano y su largo viaje hacia el sur se detuvieron por completo. El cinturón transportador de calor que durante 3.000 años había nutrido el calentamiento global dejó de funcionar súbitamente. Muy por debajo de los bloques de hielo desperdigados por la superficie del mar del Labrador, la sal dejó de alejarse de la parte norte del océano. El calentamiento global se detuvo en unas pocas generaciones. Los vientos helados provenientes del Polo Norte comenzaron a soplar violentamente hacia el sur. Los núcleos de hielo de Groenlandia muestran una caída de la temperatura de 8 grados Celsius. Los núcleos del mar del Labrador documentan un súbito influjo de sedimentos arrastrados desde el interior del continente que coincide con una reducción de las partículas de magnetita
que normalmente llegaban a la región traídas por las corrientes marinas profundas. Al mismo tiempo, los glaciares del norte volvían a avanzar y el mundo volvía a sumergirse en un prolongado periodo de frío. Con las heladas, los bosques europeos se redujeron y en los Andes y en Nueva Zelanda también se expandieron los glaciares. La edad de hielo volvió a establecerse durante 1000 años. Luego, por razones que aún no comprendemos, las sumersiones de las aguas superficiales del Atlántico recomenzaron y el cinturón transportador se puso nuevamente en movimiento. Comenzaban 10.000 años de condiciones cálidas que continúan hasta el día de hoy. Este acontecimiento, llamado de las Drías recientes por la flor silvestre polar Drías octopetala, provocó una rigurosa sequía en la valle del Éufrates. El repentino frío procedente del norte, los vientos congelados, la reducción de las precipitaciones y las cosechas agotadas de frutos secos cambiaron la existencia de Abu Huraira en unas pocas generaciones. Los bosques de nogales, avellanos y castaños se retrajeron a casi 100 kilómetros de la aldea. La población se volcó a una alimentación más variada complementando las escasas cosechas de frutos secos con el consumo de cereales de crecimiento silvestre y trébolos resistentes a la sequía. Hasta la vegetación del fondo del valle comenzó a mermar, pues el Éufrates se desbordaba solo ocasionalmente sobre sus orillas. 1000 años antes, los cazadores y buscadores de frutos silvestres podrían haber dispersado en grupos más pequeños y haberse valido de los lazos de parentesco para arreglárselas durante los años de hambruna. Pero Abu Huraira y sus vecinos cobijaban a muchas más familias de las que el valle de pronto disecado podía sustentar. Las poblaciones de cazadores locales se derrumbaron, los seres humanos sobrevivieron gracias a que pusieron en práctica sus aptitudes botánicas y su tecnología para cosechar alimentos silvestres. Plenamente conscientes de que las semillas germinaban en el suelo, sembraron deliberadamente una especie antigua de trigo, Trichum monococcum, y el trigo que conocemos hoy para complementar las mermadas cosechas silvestres y aumentar las reservas de alimentos. Los suplementos pronto se convirtieron en el alimento principal. En el transcurso de unas pocas generaciones, los rebuscadores llegaron a ser labradores de tiempo completo. Abu Huraira creció rápidamente y se transformó en una aldea compacta de casas de adobe separadas por estrechos pasillos, una configuración notablemente parecida a muchos asentamientos campestres de la región de épocas tan recientes como el siglo XIX. Los campos de trigo y cebada cubrían los alrededores del asentamiento. Aproximadamente en la misma época, otras comunidades del sudoeste de Asia, igualmente castigadas por la sequía, domesticaban gatos monteses, ovejas y cabras. Sería ingenuo afirmar que el súbito cambio climático ocasionado por las dríadas recientes, entre comillas, causó la conversión de los seres humanos a la agricultura. Las repentinas condiciones de sequía fueron uno más entre muchos factores que contribuyeron a la veloz conversión de los rebuscadores y cazadores a cultivadores. En muchos sentidos, la gente de Abu Huraira y los poblados vecinos estaban preadaptados al cultivo. Vivían en aldeas relativamente permanentes, tenían grandes conocimientos de las plantas alimentarias y poseían una tecnología sencilla pero efectiva: palos ahuecados para cavar y hoces de piedra afilada para levantar una cosecha silvestre. Una estrategia lógica para cualquiera que debe afrontar la escasez de alimentos es la conversión de actividades que lleva a adoptar otras actitudes respecto de la propiedad de la tierra y del ambiente. Por ejemplo, el impacto de los cultivos y la cría de ganado fue inmenso en el transcurso de 3 o 4 generaciones. La desforestación se extendió ampliamente con el propósito de ampliar las zonas de pasturas y sembrar hortalizas. Además,
La demanda continua de leña transformó los paisajes locales y erosionó el suelo. La tierra desmontada sustentaría a muchas más personas, pero el precio ambiental que había que pagar sería alto. En las áreas marginales dedicadas al cultivo desde el comienzo, los campesinos estuvieron continuamente expuestos al riesgo de los vaivenes climáticos de corto plazo y los tuvieron aún más cuando aprovecharon toda la tierra aún no desmontada y redujeron los ciclos de rotación del campo para alimentar a más individuos. Al principio, solo unas pocas comunidades sembraban cereales y criaban animales, pero el crecimiento de la población y los impredecibles cambios climáticos hicieron que la nueva economía se expandiera rápidamente. En unos pocos siglos, miles de personas desde Turquía hasta el Valle del Jordán habían adoptado el nuevo estilo de vida que les proporcionaba un rendimiento de alimentos mucho mayor. Alrededor de 6000 a.C. había agricultores de Grecia a las puertas de Europa. Durante los siguientes 300 años, la mayor parte de los europeos también se hicieron labradores y transformaron el paisaje del continente hasta hacerlo irreconocible. En 3000 a.C. aparecían en Egipto y en la Mesopotamia las primeras civilizaciones europeas de base agrícola. Aproximadamente al mismo tiempo, en América Central comenzaba el cultivo del maíz. Figura 5.3. El lago Agassiz y las placas de hielo en retracción de Europa y de América del Norte. Del lago Agassiz se escurrían enormes cantidades de agua dulce que iban a dar al mar del Labrador, con lo cual probablemente detenían la mayor parte de la circulación de agua cálida del Atlántico Norte. El calentamiento global había retornado a partir de 8000 a.C. Las grandes inmersiones de las aguas superficiales de los mares del norte habían recomenzado y los fuertes vientos del oeste llevaban humedad y aire más cálido a Europa, mientras que los glaciales septentrionales se retraían a las montañas de Noruega y se derretían en el recientemente formado mar Báltico. En 6000 a.C., densos bosques de robles se extendían desde la costa atlántica hasta la Rusia occidental, desde los Alpes hasta el sur de Escandinavia. Los largos veranos europeos eran varios grados más cálidos que los de hoy y los mares se elevaron rápidamente a niveles cercanos a los modernos. Durante estos milenios de calentamiento, Europa albergaba una población relativamente escasa de cazadores, pescadores y rebuscadores, la mayoría de los cuales vivían en las costas marítimas, en los valles fluviales o junto a los lagos de agua dulce. La mayor parte de los europeos vivían constantemente en movimiento, siguiendo la abundancia estacional de los vegetales, los ciclos y las trayectorias de los salmones y los pasos de las presas de caza migratorias. La gente se agrupaba en pequeñas bandas de unas pocas familias cuya conformación variaba casi diariamente. Si un hombre y su hijo morían en un accidente de cacería, la mujer y los hijos menores se unían a otra banda. Si dos hermanos se enemistaban, uno de ellos sencillamente se mudaba al campamento de otra banda. Todos vivían en un estado de constantes tensiones y flujos sociales, pero casi siempre había suficiente comida, aún en los inviernos más fríos, porque la gente conocía tantos alimentos diferentes que en los tiempos difíciles se limitaban a cambiar la dieta por animales o plantas menos sabrosos. Aproximadamente en 6200 a.C. comenzaron 4 siglos de condiciones más frías, más secas y más semejantes a las de las Dríadas recientes que lanzaron una ola de sequías por el sudeste de Europa y el Mediterráneo oriental. Muchos asentamientos de agricultores quedaron abandonados, pues las comunidades en su mayor parte se retiraban hacia las costas de los lagos permanentes y los ríos, incluso a las márgenes del Mar Negro, que por entonces era un gigantesco lago de agua dulce. Figura 5.4, sitios arqueológicos mencionados en el capítulo 5. Las lluvias y las condiciones más cálidas retornaron más o menos hacia 5800 a.C.,
un complejo trabajo de investigación basado en el análisis de polen y de núcleos de las profundidades del mar ha documentado la catástrofe ambiental que sucedió en ese nuevo calentamiento. El Mediterráneo continuó subiendo y superó la cresta de una barrera de tierra natural en boca del valle del Bósforo. El lago del Mar Negro se extendía 150 metros debajo de la cornisa. De pronto, alrededor de 5500 a.C., el agua del mar desbordó por encima de su límite natural y lo que comenzó siendo un arroyo de andar suave pronto se transformó en un energético torrente mientras el agua salina erosionaba la barrera de contención y se lanzaba una cascada abriendo una profunda brecha en la roca. El lago pasó a formar parte del Mediterráneo, se elevó velozmente y anegó sus bajas orillas. Millones de peces murieron y las antiguas granjas cercanas a la costa quedaron bajo las aguas. Miles de campesinos se trasladaron deprisa muy lejos a las tierras interiores. Remontaron los ríos buscando nuevos valles en terrenos más elevados y llevando consigo sus costumbres, su lengua y su cultura agrícola. Muchos de estos fugitivos deben de haber llegado al boscoso mundo europeo. Vivían gracias al fuego y el hacha, cultivaban los suelos glaciales ricos y ya largamente expuestos al sol y continuaban desmontando los bosques boreales del continente que había recobrado una temperatura moderada. La agricultura desarrollada en terrenos talados y quemados es un sistema de cultivo derrochador basado en desmontar algunos campos, cultivarlos durante un periodo breve y luego mudarse cuando el suelo se ha agotado y cuando hay más bocas para alimentar. Los primeros en aplicar este sistema fueron los pobladores que se asentaron en el valle del Danubio aproximadamente en 5300 a.C. En 7 siglos, sus descendientes habían talado y quemado su camino desde los Balcanes hasta los Países Bajos y hacia el este hasta Ucrania. Cada estación de siembra, pesadas columnas de humo gris se elevaban entremezclándose con las crepitantes llamas hacia el brumoso cielo azul. Los campesinos se preparaban durante días para ese momento talando los árboles pequeños, las ramas bajas de los mayores esparciendo el sotobosque, las ramitas secas por el suelo alrededor de los majestuosos robles. Los leñadores utilizaban hachas de piedra para derribar los altos troncos rectos y luego con martillos metían cuñas que les permitían rebanar largos tablones con los que construían viviendas comunales y graneros. Las llamas avanzaban rápidamente y chamuscaban los añosos robles, raleaban el sotobosque de siglos de antigüedad y el palio del follaje para dejar entrar al sol. Una vez que la ceniza y el palio del follaje, blanca y gris, se enfriaba, los campesinos se dispersaban sobre los nuevos campos y plantaban trigo y cebada en ese terreno fértil. En solo algunos ciclos, el bosque de roble primordial dio paso a un paisaje cada vez más organizado y más intensivamente cultivado en la mayor parte de Europa. Los agricultores se establecieron en granjas donde las familias extendidas compartían largas cabañas de tablas y techo de paja, construidas entre campos cerrados y cercados y corrales para los animales, separados de sus vecinos por los campos ya abandonados, los restos del antiguo bosque. Al principio había grandes extensiones de tierra donde establecerse, pero a medida que las poblaciones de agricultores aumentaban, las brechas entre los asentamientos individuales se achicaron y la gente comenzó a arraigarse más a sus tierras. Entre los años de abundancia, los labriegos a veces pasaban por impredecibles ciclos de inviernos muy crudos, en los que muchos morían de inanición. Con el paso de los siglos desarrollaron tecnologías destinadas a aumentar el rendimiento de las cosechas y a crear mayores excedentes alimentarios. Inventaron arados sencillos tirados por bueyes que les permitieron roturar los suelos más duros y construyeron silos con mayor capacidad de almacenamiento de granos. Comenzaron a rotar los cultivos y los campos y a utilizar el estiércol del ganado para fertilizar los suelos. Pero ya se hacía difícil mudarse de aquellas tierras cada vez más pobladas. Los seres humanos nos convertimos en agricultores porque nos vimos obligados a hacerlo. Cambiamos nuestro estilo de vida y empezamos a interactuar unos con otros casi de la noche a la mañana, porque estábamos a merced de las distantes corrientes atlánticas que determinaron que en nuestras torres lloviera y hubiera inviernos templados. Desde entonces hemos sido vulnerables al cambio climático de corto plazo. Hasta ahora hemos tenido la suerte de nuestro lado.
El mundo ha gozado de 10 milenios de un clima más cálido desde el fin del periodo conocido como las Dríadas recientes. Esta fue la última de las variaciones de largo plazo que tuvo que afrontar la humanidad y solo duró un milenio, un abrir y cerrar de ojos en los tiempos geológicos. Desde entonces, las irregularidades climáticas han dado siglos de calentamiento inusual, como el llamado periodo cálido medieval, comprendido entre 800 y 1200 después de Cristo, cuando prosperaban los viñedos en el norte de Inglaterra y en Groenlandia colonizada por los escandinavos. Poco tiempo después, la grandiosamente llamada Pequeña Edad de Hielo sumergió a toda Europa en un ambiente significativamente más frío y de condiciones más inestables que se prolongó hasta la década de 1850. El frío causó grandes sufrimientos e hizo que la patata pasara a ser un elemento esencial de la dieta de los pobres de Europa. Estos ciclos, de varios siglos, fueron como latidos irregulares en el ritmo estable del clima global. Si bien se habló mucho de ellos, esos comentarios no son más que el ruido de fondo en el paso de la histórica climática. Los cambios más abruptos se registraron en lapsos mucho más breves, los vuelcos de una década de la oscilación del Atlántico Norte o los vaivenes constantes de ENSO en el Pacífico. Estas variaciones pueden traer consigo un clima violento e impredecible y constituyen una amenaza de catástrofe especialmente para las sociedades que viven al borde de la supervivencia en tierras marginales o en ambientes excepcionalmente fértiles y muy densamente poblados. Durante los últimos 5000 años, la conexión ENSO y la NAO han matado a millones de personas, han derrumbado civilizaciones y han puesto a prueba el ingenio humano hasta el límite. El milenio 3000 a.C. fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Los niveles de los mares del mundo se habían estabilizado aproximadamente en las marcas actuales, y la agricultura estaba bien establecida por todo el mundo antiguo, salvo en los trópicos de África y Australia, dos regiones excepcionalmente ricas en presas de caza. Las poblaciones del globo crecían más rápidamente de lo que nunca lo habían hecho. En Egipto y en la Mesopotamia aparecieron las primeras civilizaciones urbanas del mundo, y ese fue el momento en que las variaciones climáticas de corto plazo adquirieron verdadera relevancia para los asuntos humanos. Las densas poblaciones urbanas apiñadas en ambientes circunscritos requerían una agricultura en alto grado productiva solamente para sobrevivir y mucho más para poder superar los ciclos de sequía o de desastres naturales. Durante más de 5000 años, el hogar y la aldea habían sido las unidades económicas básicas que alimentaban a la humanidad. Las familias continuaban procurándose su propio alimento. A lo largo de la historia, el labrador anónimo siempre sostuvo la elaborada superestructura de la civilización preindustrial. Gradualmente, la agricultura llegó a depender fundamentalmente de los sistemas de riego y los canales, de los proyectos comunales de gran escala, de los tributos y del acopio de granos centralizado. Los gobiernos y los administradores supremos se hicieron pues agricultores, ya que dirigían la mano de obra para construir los sistemas de irrigación, desviar los ríos y transportar el grano. Utilizaban la fuerza muscular y la tecnología para domar las planicies anegadas y producir 3 cosechas por año, en lugar de una. Al hacer esto, estaban colocando casi todos los huevos de su economía en una misma canasta, una estrategia que surtió efecto hasta que las apariciones de El Niño o de otras anomalías climáticas provocaron sequías o lluvias torrenciales que unos días barrían el trabajo de generaciones. En 2550 a.C., un escriba sumerio de la Mesopotamia se quejaba de las grandes privaciones. Abre cita. El hambre era cruel, nada se producía, el agua no alcanzaba altura, los campos no llegaban a regarse, en ningún terreno había vegetación, solo la maleza crecía. Cierra la cita. Desde su sala de escritura en el templo de la ciudad de Ur, situada al sur de Irak, el escriba seguramente observa la cuadrícula formada por los canales de irrigación y los campos densamente poblados. Normalmente los cultivos se erguían verdes entre sus surcos y el viento siempre presente ondulaba las azules aguas de los canales. Ese año todo era diferente.
La cebada y el trigo se marchitaban amarillos en los campos abrasados. Los canales eran lodosos hilos de agua abandonados por el cercano Éufrates que fluían perezosamente muy por debajo de su nivel habitual. El cultivo de la tierra nunca había sido fácil en esa tierra severa de súbitas inundaciones y estaciones de sequía. Pero aquella vez las sequías persistían año tras año, mientras la población se quejaba de los tributos draconianos y la pobreza de las raciones. Los sumerios crearon en la Mesopotamia la primera civilización del mundo y lo hicieron en un momento crítico de la historia, cuando los niveles del mar se estabilizaron y los ciclos cortos de sequía relacionados con la oscilación del sur y las periódicas deserciones del monzón llegaron a ser una realidad de la vida de Egipto y el sur de Irak. El Golfo Pérsico quizás sea la franja de agua más estudiada de la Tierra. En ninguna otra parte, a más de 100 metros de profundidad, el lecho marino se aplana en una suave cuenca que aproximadamente 40 metros bajo el nivel del mar moderno. Durante el apogeo de la última edad de hielo, esta era tierra seca. Aún mucho más tarde, hace 12.000 años, las aguas del océano al elevarse entraban solo en la ensenada superficial, un profundo cañón que los geólogos llaman el río Urshkat. Llevaba las aguas del Éufrates y del Tigris hacia el Océano Índico, que estaba mucho más bajo. La cuna de la civilización mesopotámica no existía. Muestras de las dunas de arena sumergidas bajo la parte del norte del Golfo y las lecturas de isótopos de oxígeno de núcleos tomados de la profundidad del mar nos enseñan que toda la región era en realidad sumamente seca. Una vez terminadas las dríadas recientes, aproximadamente en 10.000 a.C., los mares de todo el mundo se elevaron rápidamente. El Océano Índico, en su ascenso, penetró tan velozmente en algunas partes del Golfo Pérsico que el agua avanzaba hacia el norte a 11 metros por año, formando una profunda y mellada entrante en el desierto. El polen de árboles fósiles del lago Seribar, en Irán, nos muestra que por entonces la región recibía cantidades considerablemente más abundantes. En 6500 a.C., las aguas inundaron el valle del río Urshat y alcanzaron el norte del actual Golfo Pérsico. Donde hoy fluye el Éufrates inferior, se formó un ancho estuario marino. Cuando en 5000 a.C. el mar dejó de elevarse después de anegar las tierras de lo que actualmente es Basora, en el extremo norte del Golfo y de la mayor parte del sur de Irak, la porción norte del Golfo era un enorme estuario alimentado por el Éufrates y el Tigris. A medida que los niveles del mar se estabilizaban, el delta se llenó de limo, pero el nivel freático continuó siendo elevado. Por desgracia, las gruesas capas de limo del río y el aumento del nivel del mar dejó las antiguas costas del Golfo y las orillas del Urshat fuera del alcance de las palas de los geólogos. Sin embargo, debió haber habido asentamientos como el de Abu Jureira, río arriba del Éufrates, bandas de rebuscadores de la Edad de Piedra, acampadas en los lugares más productivos preferían especialmente las márgenes de varias zonas ecológicas como las costas del Golfo, donde podían hallar mayor diversidad de recursos alimenticios. La tenaz sequía y el frío de las dríadas recientes deben de haber impulsado también en esta región una conversión de los cazadores y rebuscadores de la agricultura. Pero eso no es algo que nunca sabremos. Los perfiles de polen de árboles y hierbas obtenidos en lagos del sudoeste de Asia muestran que durante los 1500 años posteriores al 7000 a.C., el sur de la Mesopotamia gozaba de un clima excepcionalmente favorable, con lluvias más abundantes y más predecibles que las actuales. Alrededor de 6000 a.C., las comunidades agrícolas prosperaban a lo largo de todo el Bajo Delta. Después de 5500 a.C., cuando los estuarios se adentraron aún más en el interior de la tierra y las llanuras anegadas del río se expandieron, las condiciones se hicieron constantemente más secas. Las lluvias disminuían y la gente nuevamente tuvo que volcarse al trabajo humano y a la tecnología para mejorar la capacidad de sustentación de sus tierras. Los colonos del delta convirtieron la irrigación en un verdadero arte. El rendimiento de los cultivos y la densidad de las poblaciones se elevaron rápidamente en la época en que el Golfo avanzaba sobre la tierra a un ritmo considerable. Las comunidades asentadas en las orillas tenían que mudarse varias veces en una misma generación.
En un paisaje agrícola densamente poblado, hasta una mudanza menor alteraba las fronteras territoriales celosamente guardadas y desencadenaba agitaciones políticas y sociales en un área amplia. Podemos imaginar este tipo de incidentes. Dos familias han cultivado campos junto a una corriente de agua durante generaciones. De pronto el arroyo desaparece bajo las aguas del mar que se elevan. Los dos grupos reclaman nueva tierra cerca de la nueva costa, pero el suelo con buen riego es escaso en los lugares cercanos. Comienzan los gritos y luego los puñetazos. Un líder emparentado interviene y media en la disputa. Ninguno de los contendientes se siente feliz con su decisión de dividir la tierra, pero no hay otras opciones salvo construir nuevos canales de irrigación un poco más lejos tierra adentro, pero otras aldeas vecinas quieren apropiarse del mismo sitio. Los campesinos de entonces vivían en un estado de negociación continua, en un mundo volátil donde solo podía mantenerse la paz en virtud de un fuerte liderazgo. El empleo inteligente de las reservas y la tecnología de irrigación pagaban excelentes dividendos, pues creaban grandes excedentes de alimentos para sustentar una población creciente de gente que no se dedicaba al cultivo de la tierra, como artesanos, sacerdotes y otros funcionarios. Los líderes familiares de los asentamientos dirimían las disputas y organizaban la construcción de canales. Siglos después, sus poderosos descendientes llegaron a ser los líderes espirituales y políticos de comunidades mucho más complejas. Se creía entonces que esos líderes poseían poderes sobrenaturales y que eran capaces de interceder ante los dioses, quienes controlaban las fuerzas hostiles de la naturaleza. Los congelados vientos invernales del norte, las inundaciones de primavera, que se llevaban cuanto encontraban por delante el calor y el polvo paralizantes del verano. La autoridad de un líder dependía de su capacidad para interceder con éxito, asegurarse de que los dioses mantuvieran a sus súbditos a salvo y bien alimentados. En unos pocos siglos, las aglomeraciones de las aldeas pasaron a convertirse en pequeñas ciudades dependientes de sus vecinas, con lo cual toda la región vinculaba mediante estrechas redes comerciales. En 3000 a.C., el mar había dejado de crecer. El limo del río llenaba los amplios estuarios a medida que el clima se hacía progresivamente más seco. El paisaje llano era un mosaico de desierto, planicies semiáridas y opulentos estuarios y riberas. Las pequeñas ciudades crecieron y varias de ellas conformaron el centro de la primera civilización del mundo. La civilización sumeria era un conjunto de ciudades-estados densamente poblados que competían ferozmente entre sí por la supremacía política y espiritual. Aquel era un ambiente de violentos contrastes a merced de las inundaciones y las precipitaciones irregulares. Un súbito ciclo de sequía podía derribar un rey. El más poderoso de todos estos líderes presidía ciudades tales como Eridu y Uruk, donde se erigían los majestuosos templos en honor a los dioses todopoderosos. Eridu fue la primera ciudad, la morada de Enki, dios del abismo, el fundamento de la sabiduría humana. Todas las tierras eran el mar. Luego se creó Eridu, cierra comillas. Proclama una leyenda de la creación muy ulterior. Enki había construido su santuario sobre las costas del mar primordial que había sido anterior a la creación. Su palabra creó el orden a partir del caos de las aguas y el paisaje en mosaico del mundo sumerio. Ya en 4900 a.C., un pequeño santuario de ladrillos de adobe se elevaba en el corazón de la pujante aldea. En 4000 a.C., Eridu cubría unas 12 hectáreas. 1000 años después, vivían allí 6000 habitantes en atestados vecindarios de pequeñas casas de ladrillos de barro, separadas por estrechos pasillos. El santuario de Enki se elevaba sobre una enorme torre, sigurat, escalonada que podía divisarse desde una distancia de varios kilómetros. Al estabilizarse los niveles del mar alrededor del año 3000 a.C. en todo el planeta, la humanidad entró en una nueva e infinitamente más vulnerable relación con el ambiente. Los vaivenes del calentamiento global que siguieron a la edad de hielo transformaron a los rebuscadores en recolectores y a los aldeanos en habitantes de la ciudad, lo que implicó exponerlos a todos ellos a los riesgos
de ciclos mucho más breves de cambio climático. El Niño y los demás episodios climáticos de corto plazo adquirieron una importancia nueva y amenazadora. En 3000 a.C., el mundo estaba ya en una trayectoria de crecimiento acelerado de la población que no ha cesado hasta la actualidad. Los recolectores de Abu Huraira habían afrontado el reto del crecimiento de su población y la repentina sequía dedicándose a mejorar los cultivos mientras otras poblaciones de mamíferos sucumbían. La agricultura permitió sortear las crisis poblacionales de lento deterioro con tal éxito que 6000 años más tarde, la producción agrícola se había convertido en la forma de vida dominante en toda Europa y Asia, y se desarrollaba velozmente en las Américas. Pero las realidades imperativas de la población y la capacidad de sustentación continuaban aumentando de manera paralela, sobre todo y en primer lugar en las regiones fértiles como la Mesopotamia y Egipto, donde los cultivos en las llanuras fluviales y la mera irrigación ofrecían la posibilidad de obtener varias cosechas por año y excedentes alimentarios mucho mayores para sustentar a un número creciente de gente que se dedicaba a otras actividades. La tecnología y fundamentalmente el despliegue de una fuerza laboral humana mucho más numerosa que la de un solo hogar volvieron a esquivar la crisis de la capacidad de sustentación. Pero las nuevas estrategias exigían algo más que líderes familiares y jefes de aldeas. Para poder aplicarlas, hacían falta gobernantes autoritarios con excepcionales poderes sobrenaturales. Podemos imaginar el lento proceso por el cual los jefes de aldea llegaron a convertirse en los grandes faraones de Egipto, un proceso en el cual las antiquísimas creencias religiosas del campesino gradualmente pasaron a ser las ideologías de los reyes divinos, quienes reinaban como dioses encarnados y controlaban las inundaciones del Nilo. Estos individuos, con sus visires y sus funcionarios de menor jerarquía, se transformaron en los organizadores, los instrumentos que domesticaban el mundo natural gracias a la tecnología y la fuerza del pueblo. La supervivencia de los estados y las civilizaciones dependían de sus habilidades, sus ideologías y su capacidad de adaptarse a los súbitos cambios climáticos. El poder supremo era un elixir embriagador para los faraones y otros soberanos que gobernaban las civilizaciones preindustriales del mundo. Para conservarlo desarrollaron convincentes ideologías que los convertían en reyes divinos, en encarnaciones vivas de los dioses sobre la tierra. El reinado de origen divino conllevaba grandes responsabilidades respecto del bienestar de los súbditos, quienes aceptaban la desigualdad social como el precio de contar con un intermediario privilegiado para tratar con las caprichosas fuerzas de la naturaleza. El sacrificio en general surtía efecto hasta que la destrucción o el hambre hacía que el pueblo sintiera que sus señores les habían fallado. Entonces miles se enfurecían y el gobernante pagaba el precio. Un relato aleccionador del antiguo Perú lo deja bien claro. Hace 1000 años gobernaban los valles fluviales de la costa norte del Perú dos grandes dinastías reales de cuya existencia nos enteramos gracias a tradiciones orales vagamente recordadas y registradas por escritores españoles. Entre los años 700 y 900 de nuestra era, un señor llamado Naimlab llegó a la boca del río Lambayeque con una flota de balsas de madera liviana. Llevaba consigo a su esposa, un ídolo de roca basáltica y un séquito de 40 funcionarios. Según dijo, había sido enviado desde muy lejos para gobernar aquella tierra. Naimlab reinó con sabiduría, pero al hacerse anciano, determinó que al morir se lo colocara en una tumba en la capital y ordenó a sus hijos y a sus fieles seguidores que difundieran la noticia de que le habían crecido alas y había volado a la eternidad. 12 sucesores tuvo Naimlab de una dinastía que gobernó más de 12 asentamientos del valle Lambayeque. El último soberano fue Fempelec, quien según cuenta la leyenda, ofendió a los dioses quitando el ídolo de Naimlab de su emplazamiento de descanso original y colocándolo en otro sitio. Los dioses tomaron represalia, haciendo caer copiosas lluvias durante 30 días y 30 noches.
Las devastadoras inundaciones barrieron los campos sembrados y con furia salvaje los súbditos se rebelaron. Tomaron a Fempelec de manos y pies y lo lanzaron al embravecido Pacífico. La hambruna y las pestes asolaron la región y los ejércitos de la dinastía Chimú de la cercana Chan Chan conquistaron a sus debilitados rivales. Después del reinado de Naimlap, el Valle Lambayeque albergaba al menos 5 ciudades, entre ellas el centro ancestral de Chotuna, que quizás haya reunido una confederación flexible de centros étnicos vinculados por alianzas y lazos de parentesco. La mayor es Batán Grande, una ciudad de pasado próspero con sus torres piramidales de adobe sobre decenas de miles de tumbas saqueadas, muchas de las cuales alguna vez estuvieron ricamente ornamentadas con oro y ocupadas por víctimas de sacrificios humanos. El Niño, particularmente violento, se desató alrededor del año 1100. Las aguas bajaban una cascada por la gran ciudad arrastrando todo a su paso. En lugar de reconstruirla, sus habitantes amontonaron pilas de leña y quemaron las pirámides y todo el complejo urbano hasta no dejar nada en pie. Tal vez este incendio refleje la leyenda de Fempelec, quien enfureció a las fuerzas de la naturaleza y llevó la destrucción a su reino. Como muestran los próximos 4 capítulos, aquellos que se proclaman seres capaces de controlar el cosmos y el futuro de la civilización solo sobreviven mientras conservan la capacidad de retener la lealtad de sus súbditos. La lección es sencilla. La ecuación última de la historia equilibra las necesidades de la población y la capacidad de sustentación del planeta. Cuando las primeras exceden la capacidad de la Tierra de sustentarlas, y cuando la tecnología ni la ingeniería social puedan restaurar el equilibrio, lo único que le queda por hacer a la humanidad es dispersarse, cuando tiene lugar para hacerlo. Fin del capítulo 5.